Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Qué bueno que nos están acompañando nuevamente aquí una vez más, ¿verdad? Para poder compartir la palabra de Dios, para poder estar siendo edificados por la palabra de Dios. Queremos saludarles con todo nuestro corazón, queremos saludarles desde esta nuestra casa, ¿verdad? Que también es su casa. Y mire que ha sido un tiempo precioso que hemos estado viviendo, ¿verdad? Un tiempo sí, que nos ha llevado a aprender también, un tiempo en el cual todos nos hemos tenido que adaptar un poquito a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Pero que al final dice la Escritura que Dios hace todas las cosas bien para sus hijos, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman, dice, y que conforme a su propósito han sido llamados. Y entonces yo creo, hermano, que usted y yo hemos sido llamados con un propósito de parte de Dios. Y este es el tiempo que nos tocó vivir, este es el tiempo que el Señor permitió que usted y yo estuviéramos en este mundo, ¿verdad? En esta tierra. Este es el tiempo que nos ha tocado disfrutar. Este es el tiempo que juntamente con nuestras familias hemos podido estar contentos, hemos podido, quizás algunas familias han podido conocer un poquito más, ¿verdad? Pero gracias al Señor por todas las cosas. Siempre, hermano, disculpe, siempre tenemos que darle gracias a Dios por todo, absolutamente por todo, por la necesidad, hermano, cuando estamos viviendo un momento de necesidad, gracias, Señor, por algo. Y mire, una vez más, bienvenidos a este viernes familiar de una manera virtual. Ojalá que usted esté allá juntamente con su familia, en la sala de su casa, tal vez en su comedor, tal vez ahí con un vasito de refresco, un vasito de agua. No creo que con café, hermano, aunque gracias a Dios el Señor permitió que lloviera en esta tarde aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Y ha refrescado un poquito el clima. Pero mire, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Así que le voy a rogar allá en sus lugares donde usted se encuentra, que podamos hacer una palabra de oración, que podamos aprovechar el tiempo y podamos hacer una palabra de oración y que podamos pedirle al Señor que Él tome control de esta reunión. Pero pastor, ¿cómo reunión? Sí, hermano, porque estamos reunidos, tal vez no estamos juntos físicamente, pero como lo hemos estado repitiendo, juntos físicamente no, pero unidos en un mismo espíritu sí. Y este es el tiempo en el cual, hermano, más juntos, más unidos tenemos que estar. Así que allá en su lugar le ruego, cierre sus ojos, incline su rostro, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, nos acercamos hoy a ti, venimos ante tu presencia, Señor, en esta tarde para ponernos en tus manos. Como iglesia, Señor, como pastores, Señor, nos venimos a poner en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, que tus bondades, Señor, que se renuevan cada mañana, venga sobre nuestras vidas y nos permita no solamente oír, Señor, sino también ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que aquel rema que es nuestro, Señor, prosperados por la palabra, Señor, venga a hacerse una realidad en esta tarde, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y mire, yo quiero aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Aprovechar este tiempo de viernes familiar para poder hablarle precisamente a nuestras familias. Y en este tiempo que usted y yo hemos estado mayormente en familia, guardados en nuestras casas y tal vez en una convivencia familiar, hermano, que yo espero en el Señor, mire que es mi deseo, yo espero en el Señor que esta convivencia familiar que hemos tenido nos permita crecer, y nos permita crecer no solamente como personas, sino que nos permita crecer también en nuestro matrimonio, que nos permita crecer como padres, que nos permita crecer como hijos, y que también nos permita crecer como hermanos, porque al final esto es lo importante, hermano. Al final la familia es aquel núcleo que Dios creó, que Dios estableció para que ahí se empezara a manifestar sus bondades, para que ahí se empezaran a manifestar sus misericordias. Pero si hay algo que no podemos dejar de lado, hermano, y es algo que hemos dicho desde que empezó este tiempo de quédate en casa, es que hay un peligro, existe un peligro para nosotros, para nuestras familias, en lo individual. Sí, hermano,
usted y yo en lo individual corremos peligro, pero también, si lo hay en lo individual, lo tendrá que haber forzosamente también en lo familiar. Existe un peligro que en medio de este tiempo, hermano, como familias, podamos relajar nuestro caminar en Cristo Jesús. Y esto es algo que no nos vamos a cansar de decírselo. Lo dijimos casi desde el principio, hermano, y se lo hemos venido repitiendo, que hay un peligro que tal vez como familias podamos relajar nuestro caminar en Cristo y empecemos a caminar por sendas en las cuales no hemos andado antes, pero que como no estamos yendo físicamente a la congregación, como no nos estamos mirando físicamente, a lo mejor podemos incurrir en ese peligro, que la curiosidad, que el ocio, que la pereza, hermano, nos lleven a cometer actos que no son agradables, que no son buenos delante de Dios y que sí son perjudiciales a nuestras familias. Y esto es algo que a mí me encantaría que usted y yo hoy pudiéramos tener bien clarito, que el ocio, que la curiosidad, dice un dicho, hermano, que la curiosidad mató al gato. Y mire que el ocio y la curiosidad nos pueden llevar a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Mire, yo quisiera pedirle, que me acompañara allá al libro de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y es un pasaje que a lo mejor ya hemos leído en alguna ocasión, pero que yo quiero tomarlo en esta ocasión para lo que deseo trasladarle en esta noche. Cantares capítulo 2, verso 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Yo espero que usted lo haya leído, y si no, mire, volvamos a leerlo. Cazadnos las zorras, dice la escritura, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Mire, si usted va a los primeros versículos de este capítulo 2, allá del libro de los Cantares, usted se dará cuenta que existe un llamado de parte de Dios, de parte del amado hacia la amada. Un llamado para que aquella amada pueda venir al encuentro del Señor. Pero en el verso 15, que es el verso que nos ocupa en este momento, también encontramos que hay una advertencia real, hermano. Hay una voz de alerta cuando el amado dice: cazadnos las zorras. Pero ¿sabe que me llama la atención? Que dice las zorras pequeñas. No dice aquellas zorras grandotas, no, dice cazadnos las zorras pequeñas. Y esta palabra zorras en el hebreo es shual, y quiere decir escarbar, quiere decir perforar, quiere decir ahuecar. Y mire que lo que el amado está diciendo es: vamos a cazar aquellas zorras que perjudican nuestras viñas, aquellas zorras que en un momento dado empiezan a ahuecar, empiezan a escarbar, empiezan a perforar nuestras viñas. Pero déjeme que le ilustre un poquito, una pequeña ilustración acerca de cómo eran las viñas en aquel tiempo en el cual está puesto este pasaje. Las viñas a menudo eran formadas por escalones, o sea, eran progresivas, hermano. Aquellas viñas eran escalones o eran grandes terrazas donde sembraban ahí la uva, donde sembraban las viñas. Pero aquellas hojas de las cuales salían aquellas viñas, hermano, en esas hojas se escondían aquellas zorras pequeñas. Pero mire que estos animalitos solamente comían las uvas. Mire qué interesante, hermano, que las zorras pequeñas no destrozaban el viñedo desde el inicio, sino que las zorras pequeñas destrozaban, ahuecaban, perforaban el viñedo solamente para comer el fruto. Antes de madurarse, hermano, antes de que se pudiera cosechar aquella uva, aquellas zorras pequeñas llegaban y se llevaban todo el fruto. ¿Qué es lo que quiero decirle? ¿Qué es lo que quiero trasladarle? Que en el tiempo, hermano, cuando se acerca la madurez a nuestras vidas, que en el tiempo cuando daremos fruto, es el tiempo que más cuidado tendremos que tener.
es cuando más alertas tendremos que estar acerca de aquellas pequeñas zorras que desean venir a escarbar, a ahuecar nuestra vida y la vida de nuestras familias. Aquellas zorras que quieren ahuecar nuestra fe y nuestra vida familiar. Mire, que necesitamos usted y yo como congregación, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos estar alerta. Porque a lo mejor este tiempo, hermano, que estamos viviendo, este tiempo, había algunos que ya iban a dar frutos. Y ahora, hermano, quizás esos algunos ya han caído bajo esos peligros de las zorras. Y vinieron a ahuecar su fe, y vinieron a ahuecar su vida familiar, y vinieron a destruir aquel fruto que ya estaba a punto de ser cosechado. Pero ¿qué son estas zorras pequeñas? Son aquellas cosas insignificantes, tal vez para nosotros, hermano, pero que nos van a perjudicar. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha escuchado de alguien que dice: es que yo nunca lo había hecho. Es que ¿qué tiene de malo? Qué exagerados son. Es tan solo un pecadito, cosas pequeñas, aquellas zorras pequeñas, pero que con el paso del tiempo, aquel enemigo, aquella zorra pequeña, hermano, va a venir a ahuecar nuestras vidas y a perforar nuestra relación con Dios y con nuestras familias. A veces la gente dice: bueno, no sean exagerados, no sean religiosos, pero ¿qué tiene de malo irse al antro a bailar? ¿Pero qué tiene de malo fumarse un cigarrito? ¿Pero qué tiene de malo contarse un chiste de esos colorados? ¿Qué tiene de malo? O sea, no seamos exagerados. Y yo quiero que esto nos pudiera quedar hoy bien claro, hermanos, son zorras pequeñas. Y las zorras vienen a ahuecar, a perforar y a destruir nuestras vidas y nuestro entorno familiar. Entonces, ¿de qué quiero hablarle el día de hoy, hermano? Y quiero hablarle de algunos peligros pequeños que pueden perforar y que pueden ahuecar nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Acompáñenme por favor allá al libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 10 y 11. Libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 10 y 11, por favor. Si usted ya lo encontró, hermano, y usted puede poner allá, amén, allá en los comentarios, gloria al Señor. Mire cómo dice el versículo 10. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Quizás alguien me pueda decir: pero pastor, ¿usted nunca se ha tomado una siesta? Sí, hermano, por supuesto. Y en este tiempo, mucho más, hermano. En este tiempo que hemos estado viviendo, mucho más hemos tomado siesta. Pero mire que no estamos hablando exclusivamente en el aspecto natural, sino que lo que yo quiero trasladarle hoy es el trasfondo espiritual que podemos encontrar en este pasaje de Proverbios capítulo 6, versículo 10 y 11. Y mire que yo puedo ver tres etapas que se muestran en este pasaje. Número uno, que dice un poco de dormir. Y dormir, hermano, significa reposo, dormir significa sueño. ¿Quién no tiene sueño de vez en cuando? ¿Quién en el trabajo, hermano, en alguna ocasión no ha sentido sueño? Entonces, la primera etapa que yo veo en la vida del hombre, y tal vez aún en las vidas de la familia, es que de repente, hermano, dice un poco de dormir, durmamos un poquito. La segunda, un poco de dormitar. Y dormitar es una palabra en hebrea que es tenumá. Y tenumá quiere decir amodorramiento, quiere decir cabecear. En alguna ocasión usted ha estado tal vez viendo la televisión, hermano, tal vez leyendo algún libro, y de repente usted como que empieza a cabecear, o está platicando con alguien y empieza a cabecear, y cuando hay mucho calor, ¿verdad? Mucho calor igual hace como que nos amodorremos, hermano, como que
nos da sueño. Un poco de dormir, dice primero. Y después dice un poco de dormitar. De repente ya no solamente tenemos el deseo de dormir, sino que ya nos empezamos a dormir, nos empezamos a adormecer, empezamos a cabecear. Y después dice cruzar un poco las manos. Y este cruzar tiene que ver con doblar las manos, hermano. Y si usted se da cuenta, en los tres aspectos o en estas tres etapas que le acabo de mencionar, siempre dice un poco, un poquito, algo pequeño. No voy a dormir mucho, solamente voy a tomarme una siestecita. No voy a cruzar mucho los brazos, solamente una pequeña siestecita. No me voy a tardar mucho, solamente quiero recuperar las fuerzas. Pero hay un peligro, hermano, que estamos viviendo el día de hoy. Hay unas zorras pequeñas que están lastimando y ahuecando nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Y mire, este peligro es, o estos enemigos son el sueño y la pereza. Hay creyentes, hermano, que han dicho en este tiempo de guardarse, voy a descansar un poco. Qué bueno que estamos en cuarentena. Qué bueno que todavía no regresamos a la iglesia. Voy a descansar un poco. Qué bueno que no necesitamos ir a hacer limpieza. Ya teníamos mucho trabajo en la iglesia, ya teníamos mucho servicio. En la alabanza ya estaba yo cansado, mis deditos ya estaban cansados, mi garganta necesitaba descansar. En las ventas, qué bueno que estamos en cuarentena, así no vendemos. Hermano, hay creyentes que dicen, descansemos tan solo un poco. Hay gente que ha llegado a decir, hermano, que ha resultado mejor para ellos no estarse congregando. La flojera, el sueño y la pereza. Estas son zorras pequeñas. Cuando nos empezamos a dormitar en nuestro servicio, cuando nos empezamos a dormitar en nuestras vidas, cuando vemos que nuestras familias empiezan a dormitar en el privilegio que tenían, hermano, es hora de despertarse. Porque hay unas zorras, hay un enemigo que está buscando ahuecar nuestras vidas, perforar nuestras vidas familiares. Necesitamos darnos cuenta que en el sueño y en la pereza, hermano, nos exponemos a la pobreza y a la necesidad. Hay cristianos que se han amodorrado durante esta contingencia. Voltea a ver al que está a su lado y pregúntale, ¿serás tú? Hay creyentes, hay cristianos, hay hijos de Dios que durante esta contingencia sanitaria, que durante esta crisis sanitaria, hermano, se ha amodorrado ahí en su casa. Han caído en los brazos de Morfeo, hermano, han caído en los brazos del sueño. Y aún les cuesta trabajo levantarse para mirar las prédicas. ¿Por qué? Porque está mejor la hamaca, porque está mejor el descanso, porque está mejor el sueño, porque está mejor la pereza. Aquellas zorras pequeñas ya empezaron a comer aquel fruto que iba a ser cosechado. Aquellos han doblado sus manos. Y es ahí, hermano, cuando el cristiano dobla sus manos, es cuando empieza un trato diferente de parte de Dios hacia ellos. La Biblia nos da a entender que el perezoso, aquel que no cuidó su viña, aquel que no cuidó su vida, aquel que no miró por su familia, a aquel perezoso le llegarán la pobreza y la necesidad. Tal vez diga, pastor, ¿me está deseando mal? No, hermano, Dios me guarde. Mi deseo, yo se lo he dicho, mi deseo es que Dios le bendiga abundantemente. Pero el perezoso, aquel que se amodorra, aquel que ha doblado sus manitas, aquel, dice la escritura, hermano, no lo digo yo, dice la Biblia allá en el pasaje que leímos, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Cuando aquel cristiano dobla sus manos, ya no puede permanecer alerta. Cuando el cristiano se amodorra, ya no puede permanecer alerta, hermano. Y empieza
a dormirse. Y entonces el enemigo mira que aquel se está durmiendo y aprovecha ese tiempo para venir y empezar a comer el fruto, para empezar a ahuecar aquella cosecha que iba a tener. Yo espero que usted esté entendiendo lo que quiero decirle, hermano. Necesitamos cazar las zorras pequeñas. Necesitamos volver a la actividad espiritual. Pero pastor, ¿cómo si no nos estamos reuniendo? Necesitamos estar alerta. Necesitamos leer la escritura, hermano. Necesitamos orar, necesitamos ayunar. Pero pastor, es que usted no lo ha convocado. Pero tiene que ver con nuestra individualidad, hermano, con nuestras familias. Si usted mira que su esposa se está amodorrando, despiértele y dile: mi amor, es tiempo de despertar. Es tiempo de salir del sueño, es tiempo de salir de la pereza. Mira, porque si no, corremos el riesgo de que aquel fruto que durante tanto tiempo habíamos estado guardando, en lugar de ser presentado al Señor, aquella cosecha, entonces sea aprovechada por las zorras pequeñas, por nuestros enemigos. Necesitamos como cristianos, escúcheme por favor, necesitamos como hijos de Dios dejar el letargo y el amodorramiento espiritual. Todas las mañanas, hermano, o la mayoría de las mañanas, ¿verdad? O en la página de la iglesia hay una porción de la escritura para que usted y yo podamos leer. Todas las mañanas necesitamos volver a la actividad espiritual. Ya descansamos mucho, pero pastor, ¿y cuándo regresamos a la iglesia? Yo espero en el Señor que pronto, pero que cuando regresemos todos bien activaditos, bien contentos, hermanos, bien filosos, porque entendimos que aquel fruto que es nuestro no se lo puede comer, no lo puede disfrutar nuestro enemigo espiritual. Entonces esto es lo primero. La pereza, hermano, el sueño y la pereza es el primer enemigo que tenemos que cazar. Vaya conmigo a Eclesiastés, por favor, capítulo 10, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10, versículo 1. Ahí en la versión Reina Valera 1960 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, escuche, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Alguna vez, hermano, le ha tocado cuando usted ha salido a comer con su familia o cuando usted ha pedido alguna comida, le ha tocado que le hayan dado una mosca en medio de la sopa, hermano? Una mosca ya en medio de su comida, de su carne. ¿Se atrevería a comerlo, hermano, aquella carne, aquella sopa con mosca? ¿Verdad que no? Enseguida llamamos al mesero y le decimos: hey, hay una mosca en mi sopa. Y mira, te la llevas, me traes otra y me descuentas el plato, porque es una barbaridad, hermano. Pero no comemos aquel alimento, pues tiene una mosca, porque ya echó a perder nuestro alimento. Y mire que el pasaje dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. A nadie le gusta las moscas, ni en la comida ni en un perfume. Y la Biblia compara esto, este pequeño episodio lo compara con una locura, una pequeña locura. ¿Qué quiero trasladarle con este pasaje de Eclesiastés 10? Que hay un peligro, hermano, de que dejemos que las moscas, ¿qué son las moscas? Las malas actitudes, las ofensas, nuestros dichos, hermano. Hay un peligro de que dejemos que las moscas contaminen nuestras vidas y nuestro perfume que diariamente tendremos que ofrecer al Señor. Y cuando nuestro perfume, hermano, se contamina, cuando nuestro perfume es contaminado por estas malas actitudes, entonces todo lo que hayamos hecho, escúcheme por favor, todo lo que hayamos hecho se viene a perder, hermano. ¿Por qué? Por una pequeña
locura. Entonces, ¿sabe cuál es el segundo enemigo? ¿Sabe cuál es la segunda zorra? Una locura, una pequeña locura. Pero mire cómo dice la versión Félix Torres Amat del mismo pasaje. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas en el perfume donde han caído echan a perder su fragancia. Del mismo modo que una pequeña y momentánea imprudencia es mengua de la sabiduría y de la gloria más brillante. ¿Qué es también la pequeña locura, hermano? Una imprudencia. Una pequeña imprudencia. He escuchado, hermano, tantas veces de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas que servían a Dios. Es que yo nunca lo había hecho. Es que me dejé llevar. Es que no supe lo que hacía. Después de haber cometido una imprudencia, entonces vienen aquellas excusas. Nunca lo había hecho, pastor, se lo prometo. Yo nunca lo había hecho. Pastores, que mire, yo no sé qué me pasó. Me dejé llevar. Pastores, que no sabía qué estaba yo haciendo. Imprudencias, hermano. Pequeñas imprudencias, perdón, pequeñas locuras que hacen que todo lo que habíamos ganado en el Señor se pierda en ese momento. Y son zorras pequeñas. Son enemigos que a nuestro parecer, a nuestra propia visión, pareciera que no va a causar nada. Es que nadie se va a enterar. Es que nadie me va a decir nada. ¿Y qué pasa con aquellas personas que dicen estas razones? Sí, hermano, se les perdona, sí se les restaura, se ora por ellos. Pero le decía yo hace un momento, todo lo que ellos habían logrado se mancha, se corrompe, simple y sencillamente por un momento de locura, por un momento de imprudencia. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestras familias? ¿Cuántas veces en nuestras familias, por una imprudencia, se da el traste con el momento más feliz que habíamos estado teniendo? Por una pequeña locura lastimamos a nuestras parejas, lastimamos a nuestros hijos solamente por una imprudencia. Porque no nos damos cuenta, hermano, que mire, aquellas zorras están listas para cuando usted y yo cometamos la imprudencia, y entonces brincan y empiezan a comer de aquel fruto. Estas son aquellas zorrillas, hermano, aquellas pequeñas zorras. Una muy pequeña locura puede dar al traste con todo aquello que ha llevado a edificar, ha llevado años edificar con la ayuda del Señor. Una pequeña locura. Pastor, es que parecía tan buen hombre aquel. Es que parecía tan buena mujer aquella. ¿Cómo fue posible que cayera? Hermano, por una pequeña locura. Porque no miramos, porque el amodorramiento, porque el letargo espiritual no nos permite estar alerta, porque ya entró una zorra y entonces dejamos que entre otra, y entonces nuestra vida va bajando de niveles, y entonces, hermano, empezamos a sufrir pérdidas espirituales. Entonces, mire, número uno, el primer enemigo que yo le acabo de mostrar, el sueño y la pereza. Número dos, la locura, la imprudencia, hermanos, son peligros para nuestra familia, peligros que en este tiempo usted y yo debemos de estar, ojo al chícharo, como decimos, ¿verdad? Prestos para mirar, alertas, vigilantes, hermano. Pero pastores, que en este tiempo yo ya no sé más qué hacer. Hermano, hermana, no cometa una locura, no cometa una imprudencia, porque tal vez aquella imprudencia le va a llevar a perder todo el camino andado, todo aquel camino que estaba a punto de cosechar fruto. Ojalá que usted me esté entendiendo, hermano. Mire, número 3, Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. En la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes corrían muy bien la carrera. Recuerde, usted y yo estamos en medio de una carrera.
Y Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Mire el verso 8. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Verso 9, y aquí es donde yo quiero que usted ponga su atención. Verso 9 dice: esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Miren cómo el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hombre, muchachos, si ustedes estaban corriendo bien, si usted me permite, ahí parafraseando un poquito al apóstol, lo que les decía es: yo recuerdo cuando ustedes servían con alegría en el templo, corrían bien. Cuando se desesperaban por su privilegio, cuando eran los primeros en ofrendar. Recuerdo aquellos tiempos cuando eran los primeros en llegar al templo. De verdad, le dijo el apóstol Pablo, ustedes estaban muy espirituales. ¿Qué les pasó? Recuerdo que corrían bien. ¿Qué les pasó? ¿Quién les engañó? ¿Quién les impidió seguir la verdad? Dice en el pasaje que leímos, en la versión que leímos, ¿quién les impidió seguir la verdad? Y esta palabra impedir en griego es encopto. Y encopto quiere decir cortar desde adentro. Encopto quiere decir detener. Entonces, hermano, mire, hubo algo que desde adentro de los Gálatas fue cortado. Hubo algo que detuvo el caminar de los Gálatas, porque ellos iban bien. Quizás, hermano, usted conozca gente que en las iglesias de repente usted miraba que iban bien, que iban creciendo, y de repente, ¿quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién los detuvo en su caminar? Pero ¿sabe que hay una versión antigua de la escritura? No recuerdo bien qué versión es, pero hay una versión antigua que en lugar de decir ¿quién les impidió?, dice ¿quién los embarazó para seguir la verdad? Qué tremendo, hermano. ¿Quién los embarazó para no seguir la verdad? Mire, qué tremendo que en este tiempo que estamos viviendo puede venir un embarazo no deseado. Y entonces, en lugar de tener algo en nuestro interior que sea de Dios, en lugar de embarazarnos de cosas espirituales que van a traer a nuestra vida y a la vida de nuestras familias beneficio, entonces, hermano, nos detenemos en nuestra carrera, o aquellas personas se detienen en su carrera y son embarazados sin desearlo, de cosas que no agradan al Señor. Y mire que el apóstol Pablo, tal vez conociendo un poquito a los Gálatas y conociendo las excusas o las razones que ellos podrían dar para su falta de ánimo, les dice: no le echen la culpa a Dios por lo que están pasando. No le causen o no le atribuyan despropósito a Dios por lo que ustedes están pasando. Dios los llamó a ser libres. Y mire, el tercer enemigo, la tercera zorra pequeña que yo le quiero mostrar en esta noche, que puede afectar nuestras vidas y nuestras familias, es el desánimo. Es que yo recuerdo que ustedes corrían bien, decía el apóstol. Es que yo recuerdo que ustedes, miren, eran de los que estaban filosos. La palabra estaba así a punto en sus bocas. No había necesidad de rogarles, no había necesidad de decirles. Siempre estaban prestos, siempre eran los primeros, siempre estaban diligentes. ¿Qué les pasó? ¿Cómo se embarazaron de aquellas actitudes que no le agradan a Dios? ¿Cómo se embarazaron de aquellas palabras que a Dios no le agradan? ¿Qué les pasó? Y quiero mostrarle qué es lo que causa desánimo, o qué es lo que causó desánimo en la vida de los Gálatas. Y es en el verso 9, allá que leímos, hermano. Dice: esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. ¿Qué les pasó? Una falsa enseñanza.
¿Qué le pasa a la gente hoy que se desanima, hermano, después de estar muy bien? Una falsa enseñanza impregnó el ser de aquella persona y muy probablemente impregnó también a toda su familia. ¿Por qué? Porque escucharon algo que no venía de Dios. Ahora, ¿cómo entran las falsas enseñanzas, hermano? Por medio de lo que oímos. Por eso es que no nos cansaremos de decirle que es muy importante que cuidemos lo que oímos. Por favor, cuide lo que oiga y cuídese de aquel que le está hablando. Cuidemos lo que oímos y a quién oímos. Por favor, hermano, por favor, hermana, por favor, iglesia, cuidemos lo que oímos y a quién oímos, porque dependiendo de lo que oigamos es donde va a estar nuestro ánimo. Dependiendo de lo que oigamos es que vamos a tener la habilitación para poder cazar las zorras pequeñas. Pero mire qué tremendo que en ocasiones la gente no quiere escuchar lo que le conviene, en el buen sentido, sino lo que la gente desea. Es que yo no voy a aquella iglesia porque ahí hablan de santidad y mire, yo nada más que me hablen de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Sí, hermano, pero le tenemos que decir que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces a veces la gente no quiere escuchar lo que le conviene para estar allá arriba con el Señor, sino que solamente quiere escuchar lo que desea. Mire, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 3 y 4, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque llegará el día, y hermano, ese día está llegando, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Y mi hermano, qué tremendo. La gente va a buscar maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, dice el verso 4, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Entonces, ¿qué le causó el desánimo a los Gálatas? Una falsa enseñanza. Porque sus vidas se cansaron de escucharlo, se cansaron de escuchar la buena palabra, según ellos lo mismo, y empezaron a buscar aquello que ellos deseaban oír, aquellas cosas que le hacía bien a su alma, aquellas cosas que les ponía contentos, aquellas cosas que significaban nada de compromiso, hermano, nada de santidad, nada de fidelidad, solamente aquellas cosas que ellos querían oír. Querían oír enseñanzas diferentes. Y entonces dice que eso de que la gente desea escuchar es como un poquito, y otra vez, un poquito de levadura. Y mire, ¿cuál es la función de la levadura en la masa? Es leudar la masa. ¿Pero qué es leudar? Leudar quiere decir que va a incorporar gases, aquella levadura va a incorporar gases en productos, hermano, que van a ser horneados, con el objeto de aumentar su volumen y producir cierta forma y textura en su apariencia final. ¿Qué es lo que hace la levadura en los cristianos? ¿Qué es lo que hace la falsa enseñanza en los cristianos? Con mucho respeto, solamente los infla y hace que se vean bien por fuera, pero por dentro hay desánimo, hay amargura, y entonces, hermano, empieza a haber murmuración. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, si ustedes iban tan bien, si ustedes corrían tan bien, ¿quién les engañó? ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién? La falsa enseñanza. Entonces, mire, un peligro, el tercer peligro para nosotros
en este tiempo es escuchar falsas enseñanzas. Es andar agarrando de todos lados, hermano, por aquí, por allá, por allá. Hermano, eso solamente va a venir a leudar nuestras vidas. Recuerde, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si nos leuda a nosotros y está nuestra esposa, nuestros hijos, hermano, junto a nosotros, al final va a leudar también a nuestras familias. Y entonces lo único que va a hacer va a ser que nos inflemos, pero por dentro no va a haber sustancia. Solamente va a ser algo superficial, hermano. Esta es una zorra más a cazar en nuestras vidas y en nuestras familias. El desánimo. Y el desánimo es causado, le vuelvo a repetir, por falsas enseñanzas que nos inflan y nos hacen superficiales. Por eso, hermano, cuando la gente es superficial, no le interesa a la demás gente. Porque ahora, como nadie nos ve, no nos interesa. Solamente cuando nos ven, hermanito, Dios le bendiga, qué gusto saludarle, bendiciones. No, hermano, ¿por qué? Porque solamente está inflado de una manera superficial, porque solamente está inflado para que los demás miren un producto que fue inflado superficialmente o artificialmente. Ojalá que usted me esté entendiendo. ¿Qué otro enemigo? El cuarto enemigo. Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31. Entonces, mire, el sueño y la pereza, el primero. La locura, la imprudencia, el segundo. El desánimo, el tercero. Y este de Mateo. Mateo 14, 30 y 31. En la versión lenguaje sencillo. Verso 30 dice: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, ¿tú confías muy poco en mí? ¿Por qué dudaste? ¿Quién no conoce este pasaje, hermano? ¿Quién no lo ha escuchado en alguna ocasión? Nuestro Señor Jesús y aquel hombre llamado Simón, que el Señor le puso por nombre Pedro. La Escritura nos relata que el Señor le dijo a sus discípulos que ellos se adelantaran, que ellos se fueran en la barca, que Él después los alcanzaría. Y que en medio de la noche, hermano, y en medio del mar se desata una tormenta tan fuerte, tan grande, que aquellos discípulos estaban muriendo de miedo. Y cuando ya estaban en el clímax, hermano, de su angustia, a lo lejos vieron que alguien venía caminando sobre del mar, sobre las aguas. Y empezaron a gritar entre ellos y a decirse entre ellos: es un fantasma, es un fantasma. ¿Se puede imaginar usted aquel momento? De aquellos hombres tal vez curtidos en el mar, tal vez no todos, pero algunos de ellos eran pescadores, se habían enfrentado a estas tormentas. Y aún así tenían miedo, aún así estaban, ¿cómo decirle, hermano? Aterrados por aquella tormenta que estaban viviendo. Y de repente ven a alguien que empieza a venir, y cuando se acerca, se oye la voz del Maestro, la voz del Señor que dice: tengan ánimo, yo soy. Tengan ánimo, aquí estoy para ustedes. Quizás en este momento, en este tiempo, usted y yo sintamos que estamos en medio de una tormenta, hermano, que no tiene para cuándo terminar. Creo que la pregunta, hermano, más recurrida en estos días es: ¿cómo para cuándo termina? ¿Cómo para cuándo regresamos a la normalidad? ¿Cómo para cuándo podemos hacer esto, podemos hacer lo otro? ¿Cuándo van a regresar los niños a clases? ¿Cuándo podremos salir sin el famoso cubrebocas? Quizás pensemos que estamos en medio de una tormenta. Las noticias dicen que la situación sanitaria es mala, que las fuentes de trabajo están pasando por una crisis. Qué tremendo, pero mire qué importante es que usted y yo sepamos que el Señor Jesús está caminando hacia nosotros, que en medio de la tormenta Él nos mira y nos dice: tengan ánimo, yo soy. Tengan ánimo, aquí estoy con ustedes. Pero mire que la primera actitud de Pedro,
La podemos ver ahí en el verso 28, Mateo 14, verso 28. Dice, respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Usted sabe, hermano, qué pasó. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas a pesar de la fuerza del viento y a pesar de la tormenta. La Biblia no menciona que cuando Pedro bajó, hermano, la tormenta se calmó, que la lluvia, que el viento cesaron. Ahí seguían la lluvia y el viento con la misma intensidad. Pero ¿qué pasaba? Que Pedro tenía puesta su fe en aquel que le había mandado a caminar. En ocasiones vivimos en medio de tormentas, y en lo más álgido de las tormentas, en el punto más fuerte de la tormenta, en lo más peligroso de aquellos momentos, surge la figura de nuestro Señor diciendo, tengan ánimo, yo soy. Y es en ese caminar con Cristo que vamos saliendo de aquella tormenta. Pero mira, hermano, llega un momento en nuestras vidas en que nuestra fe y nuestra confianza en Dios es puesta a prueba. El Señor permite que usted y yo sintamos el viento recio de aquella tormenta, que usted y yo sintamos la lluvia de aquella tormenta, y es donde ahí, hermano, usted y yo debemos de soportar sin fallar. Sí, pastor, pero no he entendido cuál es el cuarto enemigo, cuál es la cuarta zorra que es un peligro para mí, para mi familia. Mire, Pedro en aquel momento no aguantó la prueba. Al sentir, hermano, de nuevo la fuerza de la tormenta, dice la Biblia que tuvo miedo y que se empezó a hundir. Y es ahí cuando el Señor le dice, Pedro, tú confías en mí muy poco. Pedro, tú confías en mí muy poco. Quiero decirle algo de parte del Señor en esta noche. Él no le ha traído hasta aquí para permitir que usted se hunda en medio de la tormenta. Él no le ha permitido llegar a este punto en paz para dejarle abandonado. Lo único que el Señor está buscando de nosotros, de nuestras familias, es que nuestra total confianza esté puesta en Él. ¿Sabe cuál es el cuarto enemigo? La poquita fe. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿tú confías en mí? Muy poquito. Tu fe es muy pequeña con respecto a mí. Y tal vez en este tiempo, hermano, nuestra fe se ha visto afectada. Tal vez en este tiempo nuestra fe se ha visto menguada. Hermano, yo le pediría en el nombre del Señor que usted y yo podamos poner toda nuestra esperanza en Cristo Jesús. Él nos dice en esta noche, tengan ánimo, yo soy. No te voy a dejar abandonado, no te voy a dejar desamparado, no te voy a dejar que sufras. Te traje hasta aquí en medio de esta crisis, te he traído hasta aquí, te he cargado en mis brazos como un padre carga a sus hijos, y en este tiempo no te voy a dejar desamparado. Ten ánimo, yo soy el que está contigo, dice el Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es aquel enemigo? La poquita fe. Tenemos que cazar aquella zorra pequeña, aquella zorra que quiere venir a huecar nuestra fe y nuestra relación con Dios. ¿Ya viste cómo te está yendo? ¿Ya viste cuánta necesidad tienes? ¿Ya viste cómo la tormenta está azotando a tu familia? ¿Ya viste cómo la lluvia no cesa sobre ti, sobre tu familia? Hermano, aguante. Mire que el Señor se está acercando, la ayuda ya viene en camino, la ayuda está por llegar a nosotros. Tengan ánimo, el Señor te dice, yo estoy junto a ti. Entonces, hermano, qué importante es que nuestra fe, y mire, que como padres podamos transmitirle fe a nuestros hijos, que como esposos podamos transmitirle fe a nuestra esposa, que como hijos tal vez podamos transmitirle fe a nuestros padres. Pero qué tremendo, hermano, que queremos transmitir fe, pero si nosotros no tenemos fe, si queremos transmitir fe y nuestra fe está chiquita. Por eso es que dice el Señor, Pedro, tú tienes en mí una fe muy chiquita. Necesitamos que nuestra fe crezca.
¿Cómo hacemos que nuestra fe crezca? Dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Qué necesitamos hacer? Oír la palabra de Dios. Y entonces necesitamos no solamente oírla, sino no oír, lo que decíamos en el punto anterior, no oír falsas enseñanzas, no oír aquellas enseñanzas que van a leudar nuestras vidas, que van a hacer que nuestra masa se leude y podemos contaminar la vida de los demás. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces el cuarto enemigo es la poquita fe. Y quisiera terminar, hermano, porque el tiempo nos avanza, ¿verdad? Y allá en Santiago capítulo 3, versículo 4 y 5. Carta de Santiago capítulo 3, versículo 4 y 5. Voy a darle un tiempecito para que usted lo busque, para que usted lo mire. Santiago 3, 4 y 5 en la versión Félix Torres Amat. Dice el verso 4: así también la lengua es un miembro pequeño, sí, pero viene a ser origen fastuoso de cosas de gran bulto o consecuencia. Mirad un poco de fuego, cuán gran bosque incendia. La lengua también es un fuego, es un mundo entero de maldad. La lengua es uno de nuestros miembros que contamina todo el cuerpo y siendo inflamada del fuego infernal, inflama la rueda o toda la carrera de nuestra vida. Al principio del pasaje que leímos, la lengua es un miembro pequeño. Y si usted recuerda cantar, dice: cazadnos las zorras pequeñas. Y hermano, este peligro es tal vez uno de los más grandes en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Aunque la Biblia dice que es un miembro pequeño, hermano, ¿cuánto más verá la lengua? Qué tremendo es el poder de la lengua. Tanto así que la Biblia dice que un poquito, la lengua con un poquito de fuego puede incendiar un gran bosque. La lengua, hermano, es uno de aquellos enemigos que como familia debemos de cazar. ¿Cuántos problemas familiares no hemos tenido a consecuencia de la lengua? ¿Cuántos dichos? ¿Cuántos matrimonios destruidos por decir cosas que no correspondían? ¿Cuántos hijos lastimados por un hablar incorrecto de los padres? Y si nos vamos un poquito más, hermano, ¿cuántas congregaciones destruidas por un hablar imprudente, por una murmuración, por un chisme, por un dicho que no era verdad, por una falsedad, hermano? Con la lengua, con el poder de la lengua. Cuando aprendemos a dominar nuestra lengua, y hermano, qué trabajo da dominar la lengua, qué trabajo da aguantarse las ganas de decir las cosas, qué trabajo, hermano, cuando ves que y tú dices, no puedo hablar. Pero hermano, cuando aprendemos a dominar la lengua, que eso es cazar aquella zorra pequeña, entonces podemos avanzar. Mientras nuestra lengua no esté dominada, mientras nuestro hablar no sea prudente, mientras nuestro hablar no esté, o nuestra lengua no tenga un candadito, hermano, para saber qué decir y cómo decirlo y a qué horas decirlo y con quién decirlo y cuándo decirlo, mientras nuestra lengua sea aquella que produce un fuego, hermano, mientras nuestra lengua esté hablando murmuraciones, mientras nuestra lengua esté hablando chismes, mientras nuestra lengua esté hablando vanidad, no vamos a poder avanzar. Discúlpeme, no vamos a poder avanzar porque aquel enemigo va a estar ahuecando nuestras vidas, porque aquel enemigo va a estar ahuecando la vida de nuestras familias, perforando la vida de nuestras familias. Porque mire, lo que usted y yo hacemos repercute en nuestras familias.
Lo que cada miembro de la familia hace repercute en la familia. Lo que hablamos familiarmente repercute en el ambiente espiritual de nuestra familia. Es que yo ya no sé para qué estamos yendo a la iglesia. Es que el pastor esto, es que la pastora, es que los líderes, es que esto de la venta. Hermano, todo aquello que hablamos va a repercutir espiritualmente. Es un enemigo que está ahuecando, que está perforando. Y mire, hermano, y el ahuecar quiere decir que por abajo está comiendo. Y cuando menos se lo espera aquella persona, ¡brum!, se va a derrumbar su vida y posiblemente también su familia. Mire Santiago capítulo 3 versículo 2, un versito más arriba. Dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Todos, hermano. Usted y yo tropezamos de muchas maneras. A lo mejor usted tropieza de una manera, yo tropiezo hacia atrás, usted hacia adelante, el que está a su lado tal vez tropece hacia un lado, el otro hacia el otro lado. Todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno, dice, no tropieza en lo que dice, hermano, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Podremos tropezar de mucho, pero dice, si alguno no tropieza en lo que dice, quiere decir, hermano, que se puede poner un candado a nuestra boca. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Necesitamos encontrar la madurez hasta llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Usted cree que Cristo en su caminar aquí en la tierra andaba diciendo barbaridad y media? No, hermano, el Señor sabía cuándo y cómo tenía que decir. Mire, de hecho el Señor dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que he escuchado del Padre, eso digo. Qué interesante, hermano, que usted y yo entonces necesitamos aprender a escuchar al Padre para entonces poder hablar de manera correcta. Y si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra, si escuchamos que tenemos que cazar aquellas zorras pequeñas, que nuestra lengua tiene que ser refrenada, entonces dice, seremos hombres perfectos, mujeres perfectas, porque habremos sabido poner un candadito en nuestra boca. Entonces, mire, Eclesiastés, recuerda el pasaje de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2 versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Qué es lo que hacía la zorra? Venía y empezaba antes de que se viniera la cosecha de aquel fruto, antes de que bajaran las uvas, antes de que bajaran el gozo, antes de que aquella uva se convirtiera en vino y trajera gozo a la gente. Antes de aquello, para quitar el gozo, venían y empezaban a huecar, hermano. Empezaban a perforar aquellas viñas, aquellas las empezaban a destruir para comerse, no la viña, para comerse el fruto, aquello que iba a dar el gozo. Y entonces, hermano, 5 enemigos, 5 peligros familiares y también individuales para nosotros: el sueño y la pereza, la imprudencia, el desánimo, la poquita fe y nuestra lengua. Mire, necesitamos familiarmente, necesitamos individualmente empezar a cazar las zorras pequeñas antes de regresar a la congregación, hermano. Antes de volver a congregarnos, usted y yo necesitamos cazar aquellas zorras pequeñas en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que le ruego en el nombre del Señor que podamos hacer una palabra de oración, que podamos ponernos en las manos del Señor y que el Señor traiga también a nuestras vidas convencimiento de en dónde hemos estado fallando, convencimiento de qué enemigos nos están afectando, que tal vez este tiempo, hermano, ha venido sí a ser una bendición, pero también ha venido a amodorrarnos espiritualmente. Hace una semana, creo, la pastora
o 15 días, cuando la pastora le tocó predicar, ella predicaba acerca de levantarnos, de despertar. Y mire que necesitamos verdaderamente como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos despertar, salir de aquel letargo espiritual en el nombre del Señor. Así que allá en sus lugares, le pido por favor en el nombre del Señor, cierre sus ojos, incline su rostro, oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de ser tus hijos. Padre, a lo mejor hemos caído en un adormecimiento. Si es así, te ruego, perdónanos, Señor. Abre nuestro corazón para entender, Señor, esta palabra. Abre nuestro corazón para poder ser despertados en medio de este tiempo de tibieza, en medio de este tiempo de sueño, de letargo, de pereza, Padre. Despierta en nosotros, Señor, un nuevo tiempo para leer tu palabra, un nuevo tiempo para orar, Señor, una nueva actitud, Señor, para poder estar en comunión permanente contigo. Que el desánimo, Señor, que la pereza, que la flojera, Señor, que todo aquello que ha venido a perforar, Señor, a ahuecar nuestras vidas y la vida de nuestras familias, en esta hora sea reprendido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que encontremos en ti aquella motivación, Señor, para ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de estar en unidad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te bendecimos, hoy te alabamos, hoy te damos a ti la honra, la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, Dios le bendiga, iglesia. Les bendecimos, estamos contentos, aunque estaríamos más contentos si estuviéramos en la congregación, ¿verdad? Si estuviéramos en el templo. Pero ya nos llegará nuestro tiempo de estar nuevamente juntos. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo, tenemos reunión el domingo a las 10 de la mañana. Empezamos a las 10 de la mañana, tenemos un tiempo de alabanza y después tendremos también la administración de la palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que usted esté bien, que el Señor siempre traiga abundancia sobre su vida. Bendiciones.